Buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y aquí estamos en un nuevo vídeo, como al final de cada jornada, para comentar todo lo que ha ocurrido en este caso, en la jornada número 33 de la Liga Santander. Ya queda menos para que finalice la liga, pero todo sigue estando muy apretado. Como siempre, vamos a empezar viendo los 10 resultados que nos ha dejado esta jornada entre semana. Empezamos con los partidos del martes, esa victoria de Almería 2-1 ante el colista, ante el Elche. Luego el FC Barcelona ganó 1-0 a Osasuna y la Real Sociedad ganó 2-0 al Real Madrid. Estos dos resultados que hacen que se finiquite aún más la liga por la parte de arriba. Luego el miércoles Valencia y Villarreal empataron a 1. El Atlético de Madrid goleó de forma muy contundente al Cádiz 5-1. El Getafe consiguió una victoria importantísima 1-0 ante el Celta y el Girona ganó 2-1 al Real Club Deportivo Mallorca. Y ya ayer jueves el Sevilla ganó 3-2 al Español, el Atleti perdió en su campo 0-1 frente al Real Betis, duelo directo, y luego el Rayo Vallecano ganó 2-1 al Real Valladolid. Estos 10 resultados nos dejan la clasificación de la siguiente manera. Lo más notorio: el Atlético de Madrid ha adelantado al Real Madrid en ese segundo puesto. Luego hablaremos de esto más en profundidad. La Real Sociedad va sacando más puntos a quinto y sexto clasificado con esa victoria precisamente ante el Real Madrid. Y ojo cómo está esa pelea por el séptimo puesto que ahora mismo ocupa el Girona, que acaba de adelantar al Athletic, aunque con empate a puntos. En la zona de abajo, pues todo sigue muy igualado. Es verdad que el Español con esa derrota se desengancha un poco, pero ahí tenéis básicamente como entre Almería y Español sigue habiendo tan solamente 5 puntos de distancia y hasta la última jornada esto no se va a decidir. Habiendo visto ya todo esto, vamos a pasar ya con las que son para mí las 5 claves de esta jornada número 33. Y vamos a empezar en primer lugar con uno de los grandes partidos de esta jornada, donde se enfrentaban Real Sociedad y Real Madrid. Es verdad que el Real Madrid ya sin jugarse demasiado, la Real Sociedad teniendo que afianzar ese cuarto puesto. Ganó la Real Sociedad y con un grandísimo partido de David Silva. Para él va a ir la primera clave de esta jornada, para el chino, para el mago canario, un futbolista realmente especial que ya a sus 37 años parece que está dando los últimos coletazos de su carrera, pero que realmente sigue jugando a un nivel extraordinario. Ha renovado el año que viene, también jugará con la Real Sociedad, algo que es una grandísima noticia, porque lo cierto es que este año, cuando está al 100%, es un jugador insustituible para el equipo de Manuel Alguacil. Desde la media punta, desde el interior, es un jugador que a día de hoy sigue marcando una diferencia a pesar de su edad. Recordamos todo lo que ha sido David Silva para la selección española y para el fútbol en estos últimos años. Leyenda del Manchester City, seguramente más reconocido en la Premier League que aquí mismamente en España, donde yo creo que a pesar de ser un jugador español se le infravalora por cierta parte del público, porque no es esa liga. Sí que vio en el Valencia, pero sus mejores años los hizo fuera, y eso hace que Inglaterra tenga incluso un mejor reconocimiento del que tiene aquí en España. Pero ahora mismo, ya en ese tramo final de su carrera, desde que ha vuelto a España, en este caso a la Real Sociedad, es un jugador que sigue haciendo las delicias del equipo de San Sebastián. Como digo, ante el Real Madrid fue mejor. Es una victoria muy importante para afianzar ese cuarto puesto de cara a jugar Champions el año que viene. Y en mi opinión, ver a David Silva volver a jugar la máxima élite de la competición europea, yo creo que es algo que nos tiene que alegrar mucho a todos. Porque como he dicho antes, es verdad que le quedan pocos años de fútbol, pero esa magia de momento es inagotable. En segundo lugar, toca hablar del equipo más en forma del campeonato actualmente. Y es que el Atlético de Madrid esta jornada ha conseguido golear al Cádiz 5-1 en un partido espectacular, y con esto adelantar al Real Madrid en la clasificación. El Atlético de Madrid ha tenido una temporada complicadísima, ya lo hemos hablado en varias ocasiones, quedando fuera de Champions, incluso quedando último del grupo. Por lo tanto, el Atlético de Madrid lleva ya todo el año sin jugar competición europea. En Liga se descolgó de esa lucha por el título demasiado pronto. La verdad es que la temporada empezó muy mal, con el Cholo Simeone muy cuestionado, pero lo cierto es que en los últimos meses el equipo ha cambiado por completo. Y como digo, es el equipo más en forma del fútbol español, y eso se está viendo en los resultados, hasta el punto
de que ahora mismo ha adelantado en esa segunda posición a su eterno rival, al Real Madrid. Ahora mismo lo del Atlético de Madrid es una gozada. Es el equipo que está deseando que ojalá esta liga le quedasen 10 jornadas y no 5. Porque de ser así, yo creo que estaría intentando meterse en la pelea incluso por ese primer puesto. Ahora mismo no hay quien pare al Atlético de Madrid. Es cierto que perdió frente al FC Barcelona no hace tantas jornadas, pero es que el equipo realmente está muy bien. Comandado por Antoine Griezmann, como siempre, otro partido delicioso del jugador francés que se está vistiendo como estrella, no solo del Atlético de Madrid, sino como la gran estrella de nuestra liga española esta temporada. Está claro que está Ter Stegen, Courtois, Vinicius, Benzema, Lewandowski, hay grandes jugadores, pero al nivel de Antoine Griezmann esta temporada en liga está claro que no puede llegar nadie. Al final es el jugador que más diferencia está marcando y a ese nivel de Griezmann se le está rodeando un contexto espectacular. Lo de Carrasco en el carril izquierdo y lo de Nahuel Molina en el carril derecho era algo que no esperaba si tenemos en cuenta esos primeros meses de competición, donde Nahuel Molina la adaptación le estaba costando mucho y donde Carrasco estaba más fuera que dentro del equipo. De hecho, seguramente Carrasco ni siquiera siga en el Atlético de Madrid, pero aún así, este tramo final sur de campaña está siendo realmente bueno, sumando goles y asistencias, al igual que Nahuel Molina, que por fin estamos viendo ese jugador que estaba jugando también el Udinese y que ganó el Mundial con Argentina, siendo determinante desde ese carril derecho. Ante las lesiones, por ejemplo, de Marco Llorente, está apareciendo un Rodrigo de Paul que ahora mismo está jugando a un nivel realmente alto. También ese jugador que ya se esperaba la temporada pasada. Y luego, si además de eso, jugadores como Morata están marcando goles, suma ya de hecho 13 goles esta temporada. ¿Quién lo iba a decir de Morata hace un año que podía llegar a esa cifra? Luego, cuando Memphis está enchufado, también está consiguiendo marcar algún golito que otro. Esto está haciendo que el Atlético de Madrid sea un equipo muy competitivo. Ya hemos hablado varias veces de lo importante que está haciendo Mario Hermoso en esta última jornada, siendo uno de los jugadores en mejor estado de forma de los centrales, incluso de toda la liga, ya no solo del Atlético de Madrid. En conclusión, el Cholo Simeone ha vuelto a hacer un equipo que gusta ver, que está motivado, que cree en su mensaje. Y cuando el Atlético de Madrid encuentra esta versión, es un equipo muy pero que muy peligroso. Lástima para los aficionados colchoneros que esta versión haya llegado tan tarde, porque si esto llega a pasar 2 meses antes, el Atlético de Madrid hubiese tenido una temporada totalmente diferente. El equipo hizo ese chip, ese cambio después del Mundial y seguramente ya era demasiado tarde. Aún así, ahora mismo ocupan el segundo puesto en la clasificación, han adelantado al Real Madrid y eso hace que una vez más la temporada en Liga del conjunto rojo y blanco sea muy pero que muy positiva. Y seguimos en Madrid, pero ahora para cambiar totalmente de registro, para ir a la parte baja, porque tenemos que hablar del Getafe de José Bordalás. Esta frase que podíamos haber dicho hace 3-4 temporadas, que sin embargo la tenemos que volver a decir después de estos últimos años. El Getafe vive en una situación muy delicada. Quique Sánchez Flores fue destituido a falta de 6 jornadas. Llegó José Bordalás y a pesar de haber perdido la semana pasada, esta jornada el Getafe ha vuelto a conseguir una victoria. En este caso muy importante ante el Celta de Vigo, que ahora mismo, aunque sigan ocupando esos puestos de descenso, ya sería un Getafe con una cara diferente y un Getafe que vuelve a creer en el mensaje del entrenador. Lo he dicho antes con el Atlético de Madrid. En cuanto el equipo ha empezado a creer en la idea del Cholo Simeone, el equipo ha empezado a jugar mejor, a apretar más y a empezar a ser un equipo mucho más competitivo. El Getafe había dejado de serlo en los últimos partidos porque lo de Quique Sánchez Flores estaba empezando a ser insostenible. Ha llegado Bordalás, que sabemos cuál es su idea, de juego directo, de mucha brega en el centro del campo. De repente Arambarri ha empezado a jugar, que estaba desaparecido, está tirando de jugadores de su confianza como Jaime Mata, como Mitrovic, que seguramente no sean mejores que los que estaban jugando antes, pero sabe Bordalás que lo van a dar todo por su idea y van a creer al 100% en su mensaje. Por eso esta jornada han conseguido ganar ante un Celta de Vigo que es verdad que viene un poco de capa caída, se ha caído en la última jornada el equipo de Carlos Carvajal, pero es cierto que el Getafe hizo también un muy buen partido. De hecho, ese 1-0 en el resultado final yo creo que se me queda
un poco corto. Con Enes Ünal como gran abanderado de este proyecto, es un jugador espectacular el turco, marcó el gol de penalti que él mismo forzó también la expulsión de Yené, pudo marcar algún gol más, dio asistencia a su compañero, no paró de luchar y de ganar duelos durante todo el partido. El jugador turco está en un momento excepcional y honestamente, sin menospreciar al Getafe, yo creo que es un jugador que está para dar un pasito más ya en su carrera. En cualquier caso, yo siempre he dicho que el Getafe para mí tenía una plantilla para no bajar a segunda división, tampoco quizá para estar entre los 10 primeros puestos como se podía ver al inicio de temporada, pero yo creo que el Getafe, con Bordalás leyendo en el mensaje, tiene plantilla de sobra para no bajar a segunda división. En cualquier caso, a pesar de esta victoria, siguen estando en ese 18º puesto, todo por abajo está muy apretado y van a tener que luchar y mucho por conseguir esa salvación. Como cuarta clave, vamos a irnos a uno de los partidos más importantes de esta jornada, porque era un duelo absolutamente directo entre Athletic Club y Real Betis. Un partido que a lo mejor hace varias jornadas pues parecía que era más de un equipo que no se enfrentaba contra el otro de forma directa, pero al final, con el paso de la jornada, el Betis se ha acabado cayendo y esos puestos europeos se habían llegado a complicar. El Athletic, de haber ganado esta jornada, hubiese adelantado al Real Betis en la clasificación. Sin embargo, en el día clave, el equipo de Manuel Pellegrini ha conseguido solventar seguramente el partido más importante de lo que quedaba de temporada. No solo, como digo, por sumar 3 puntos vitales, sino al final a quién se lo estás quitando. A un equipo que te podía haber quitado esa plaza europea. Aún está por verse si ese 7º puesto puede dar lugar a competición europea o no. Todo depende si Osasuna gana la final de Copa, que es mañana frente al Real Madrid. Ojo con eso. Pero ahora mismo no se sabe. Por lo tanto, quedar quinto, sexto, séptimo marca muchísimo la diferencia. Y ahora mismo el Betis consigue mantenerse, yo creo que de forma ya bastante más sólida, en esa 6ª posición. Ya se le queda muy lejos ese 4º puesto de la Real Sociedad, para mí totalmente afianzado por el conjunto vasco, pero como digo, el objetivo del Betis era al menos meterse en Europa, a poder ser en Europa League una temporada más. Parece que lo van a conseguir tras esta victoria, una victoria que hay que decirlo, ha sido muy trabajada porque el Athletic generó ocasiones y mucho. De hecho, Claudio Bravo para mí es uno de los grandes héroes del partido, junto con Paul, este centrocampista que realmente tuvo que jugar de central ante las tantísimas bajas que tiene el equipo verde y blanco a nivel defensivo. Pero bueno, ambos fueron lo mejor del Betis durante el encuentro y sostuvieron muy bien el encuentro para poder mantener la portería a 0. Luego, a nivel ofensivo, el Betis tampoco es que generase una barbaridad, pero acabó encontrándose con ese gol de William José bastante pronto, hay que decirlo, y consiguió mantener esa renta en el resultado. La mala noticia por ese pequeño detalle es que Joaquín no jugó ningún minuto, se va a quedar sin batir ese récord de su bizarreta, pero bueno, al menos el Betis, como digo, consiguió ganar una victoria clave para mantenerse en Europa la próxima temporada, donde yo creo que el equipo tiene que hacer un poco de borrón en verano, no pensar en lo que ha pasado este año, un año muy complicado que empezó bien, pero al final entre lesiones, sanciones, decisiones algo polémicas, las expulsiones, ha pasado de todo en el Betis esta temporada. Creo que el equipo necesita cambiar un poco el chip, que llegue el verano y pensar en otra cosa de cara a la próxima temporada, donde el equipo de Manuel Pellegrini creo que tiene que ser un año más a ser uno de los grandes aspirantes a entrar en Champions, como este año parecía que lo iba a ser al principio, pero al final se ha quedado un poco corto. En cualquier caso, victoria clave para conseguir ese objetivo de jugar Europa un año más. Y como última clave de la jornada, aquella que suelo guardar normalmente para el partido más interesante de la jornada, el que más cosas han pasado, un poco ya a elección personal, yo quiero hablar de ese Sevilla 3 Español 2. Un partido muy importante principalmente para el conjunto perico, que venía de ganar la jornada pasada después de muchísimo tiempo, y esta jornada, bueno, en la obligación de ganar o al menos de sumar algún punto para no quedarse en ese penúltimo puesto para seguir en la pelea. Evidentemente la derrota frente al Sevilla no los deja fuera de esa pelea por la salvación, pero sí que hay que admitir que pinta bastante feo lo del Español.
Ahora con Luis García en el banquillo, un cambio que puedo entender la institución de Diego Martínez, pero que a mí me ha costado un poco de entender realmente si va a ser una mejoría, no termino de verla. Luis García está intentando cambiar cosas en la última jornada, ha cambiado de esquema, donde ahora mismo hay muchísima ocupación del carril central, dejando los costados simplemente para los carrileros. Eso, por ejemplo, funcionó bien la jornada pasada, pero en esta, frente al Sevilla, el equipo se ha vuelto a quedar realmente corto. Y para mí, con uno de los principales problemas que está teniendo el Español esta temporada, y es que más allá del 11 titular, lo que sale desde el banquillo no está al nivel. Cuando se tuvo que ir Darder porque no estaba 100% físicamente, entró Vini Souza, y hay que admitir que lo del pivote brasileño fue terrible, cometiendo un penalti, perdiendo muchísimos duelos, y además de lo que tiene, no tener a Seri Darder sobre el campo. Y creo que esta derrota al Español le tiene que dar muchísima rabia, para empezar porque el partido lo empieza perdiendo el Español 1-0 con ese gol en el Sevilla al principio, y luego el Español consigue remontarlo, se pone 1-2, además lo consiguió sin tener que hacer tampoco un ejercicio ofensivo espectacular. El primer gol es un centro de Darder, que al final, en el intento de despeje de jugador del Sevilla, se le acaban introduciendo en propia puerta, y luego tiempo después llega un golazo de Javi Puado que ponía el 1-2. El Sevilla estaba atacando en muchas partes del partido mucho más que el Español, y aún así iba por debajo. Como digo, el partido iba 1-2 a falta de media hora, pero con los cambios el Español se cae por completo, y una vez más, después de ir ganando, acaba siendo remontado el conjunto perico. El Sevilla, hay que admitir que ha mejorado mucho, que está en esa fase ya de temporada donde las cosas están empezando por fin a salir, y mentalizado en que la Europa League la pueden ganar. Eso es un hecho, es una realidad, y eso en Liga está haciendo que el equipo también se contagie de mejor manera. Aún así, yo creo que el Sevilla en Liga tampoco está luchando demasiado por ese séptimo puesto. Yo creo que hay muchos equipos ahí que le parten con ventaja, y sin embargo ahora mismo están mucho más motivados, y por eso consiguieron remontar y sacar la victoria, mientras el Español de repente hubo un momento en el partido en que se empezó a ver ya con muchísimas dudas, que no se terminaba de creer que podía sacar los 3 puntos. El equipo empezó a cometer errores, a ponerse muy nervioso, y eso al final acabó influyendo mucho en el resultado final, donde, como digo, el Sevilla se acabó llevando la victoria. No está todo perdido para el conjunto perico, quedan 5 jornadas, tienen que sacar puntos. Realmente son 3 puntos para la salvación. Hay muchos equipos ahí, esa pelea entre Almería, Cádiz, Valladolid, Valencia, Getafe y el propio Español. Yo creo que no se va a decidir hasta el final, pero en cualquier caso, si ahora mismo a mí me tienes que preguntar, creo que de estos 6, el equipo que más complicado lo tiene para mí es el Español. Que si es por jugadores, yo veo la plantilla y tiene jugadores de un nivel espectacular: Darder, Joselu, Pacheco, César Montes, Denis Suárez ahora en invierno. Es una gran plantilla, pero a la que no le han dado los resultados, donde quizá tiene muy poco fondo de armario, como ya vinimos comentando desde el principio de temporada, y que ahora mismo hasta este intento final no le está dando, porque en estos 2 últimos partidos todos compiten, todos lo hacen realmente bien, todos sacan puntos, y en el Español este partido frente al Sevilla era del que tenían que sacar puntos, y no te pueden remontar de esa forma en la última media hora del partido. En cualquier caso, veremos a ver qué pasa con el conjunto perico, con toda la zona del descenso, con toda la zona de Europa, en estas 5 jornadas de liga que aún quedan por delante. Las cubriremos aquí en el canal con este tipo de vídeos, que espero que si os gusten. Podéis dejar un like y suscribiros también al canal si no lo estáis, porque todo tipo de apoyo de verdad se agradece muchísimo. Un saludo y hasta la próxima.